Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Contexto. ¿Cómo le va? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a usted y a todo nuestro amable público. Qué formal, qué formal. Bueno, ¿querés sacar, como quien dice, la curita y finalmente dejar de fingir demencia con que hubo un mundial? ¿Cuándo fue eso? Han pasado 84 años. Claro. Igual, qué increíble, ¿no? Ahora hablamos de cine, ¿no? Sí, ahora siempre hay tiempo. Ahora vamos. Pero qué increíble la manera en la que el Mundial nos sirvió para fingir demencia un mes y medio. De la realidad. De la realidad. Sí, absolutamente. Porque, ¿Qué es eso, eh? Fíjate que al otro día ya estábamos todos como, bueno, el dólar. ¿Qué pasó? Bueno, Juan Chacarita. Teorías conspiranoicas o conspirativas, bueno, como le quieran decir. Yo además, totalmente harta de eso. Obvio, por eso digo, pero esta cosa está totalmente en una, entonces, no sé, seguimos con cualquier cosa y nos embalamos en cosas que ni bola hay que darle porque no tienen la más mínima importancia. Abiertamente pienso eso. No tienen asidero, como diría. Sí. Te da bronca, estás en una, porque digo, todos entramos, no me hago el ay que superado, para nada. Pero digo, obviamente, la realidad cuando uno cae es, ¿qué me importa? Después hay algo del sentimiento colectivo que me parece lo más importante de todo. Incluso el sentimiento negativo que hubo esta semana, que pasó el Mundial. Después de la final, es como que hubo el bajón post de que no hay más partidos. Sí. El bajón post de haber perdido. Y después el cómo, que es otra cosa, porque eso ya es una charla de fútbol, que no importa. Sí, no. Pero no deja de ser una charla de fútbol. No me venga con que el oso yogi le pagó a no sé quién. Cualquier cosa. O sea. Sí. A ver, hay algo. A mí me interesa a veces leer sobre esas teorías, ¿no? A mí igual me interesan más esas teorías sobre las logias y, bueno, no voy a entrar en esa. Pero un poco con el abordaje de, bueno, creo y no creo. Pero acá de repente Twitter fue un infierno esta semana. Yo casi ni entré por eso, te soy sincera. Igual me molestó mucho más toda la otra movida de Argentina racista, que no vamos a entrar en eso acá, en este momento. Al menos no hoy. ¿Quién te dice que un día agarramos una película? ¿Quién dice que un día hablamos de Django? Claro. Sí. Y ya tenemos a uno entre ceja y ceja. Igual, ¿qué va a ser? Pero bueno, hoy no estamos acá para hablar de eso. Estamos para hablar de otra película muy tranquila también, ¿no? Sí, por suerte, que no tiene para nada una denuncia político-social algo suave de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sí. Pero antes de meternos de lleno con la película de hoy, hacemos el recordatorio de siempre que si les gusta lo que hacemos, ¿sí? Si quieren que Cine Contexto siga existiendo, para que podamos seguir charlando de cine y de teorías conspiranoicas también. ¿Quién dice? Nos pueden dar un cafecito ahí, regalar un cafecito. Está el link acá en Spotify, en YouTube. Está en Instagram también, que es @cinecontexto. Como siempre decimos, todo suma, todo ayuda. Sabemos que no son las épocas más... Los brotes verdes no son tales, pero que... No pedimos nada verde. No, pero bueno, el mangazo está. El mangazo está. Y que, como decimos siempre, no reitero, es un espacio que mantenemos a pulmón y con mucho cariño, con mucho amor. Pero bueno, totalmente. El estudio no se paga con amor. Claro, no se puede vivir del amor, dijo uno que ya nos tenemos en duda ahí. Y bueno, viste, no hay que casarse con nadie, esa es una gran moraleja. Y la moraleja es, si te gusta el arte de alguien, sí, dale para adelante. Sí, vos estás diciendo separen obra de artista. Sí, por supuesto. Bueno. Dicho muy corto, sí. Muy bien. Y hablando de separar obra de artista, hoy tenemos un director que siempre es muy polémico, ¿no? Por sus métodos, por sus declaraciones, por sus películas también. Bueno, ¿no? Las películas. O sea, igual en general lo que denuncian las películas suelo estar a favor. O sea, sí, yo por eso digo lo de separar obra de artista, por la cuestión de... siempre se habla mucho de los manejos estamos hablando de Stanley Kubrick, en el set, ¿no? Sí, es un hinchahuevo. Sí, yo creo que, a ver, no profundizamos capaz tanto cuando hablamos de La Naranja Mecánica en su momento. Es la segunda vez que llega este buen hombre. Pero sí hay algunas cositas que es como, bueno, quizás estás un poco tocadito de la cabeza en tu trato. No, quizás bastante. En tu trato con los actores, pero bueno, cosas que pasan. Vamos a decirle, mirá lo que ya me diste el pie para nombrarlo así de rápido. Hitchcock tampoco era el más amigo de los actores. No, y menos de las mujeres. No tenía el trato más igualitario. Así que imagínate si uno no puede. Sí, pero bueno, hoy... Ahora, el producto final...
Vaya, Epa. qué producto, ¿no? ¡Epa! ¿Ves por qué hay que separar obra de artista? Claro, Dijiste vos. ¡epa! Pero bueno, hoy vamos a charlar de una película de Kubrick, como dijimos, ya lo han visto en el título, película del año 1987, y estamos hablando de Full Metal Jacket, que en la traducción al español está como Cara de Guerra. Sí, no. Y también hay otra traducción exactamente. más. Cara de Guerra se llamaba en Latinoamérica. Sí. En Argentina se llamaba Nacido para Matar. Ujú. En Sudamérica. Sí. Había como una para México y otra para Argentina. Y para España es la chaqueta metálica, que es la literalidad pura, sí. ¿no? Ahora, yo qué sé. Sí, a mí me pasa con esta Cara de película Guerra, que rarísimo. es una de esas que yo para nada incorporé el título en español. Claro. Como ya la vi de grande. Sí, sí, bueno, claro. Y- Es del 87 las películas. No, pero es una película que, o sea, la vi ya cuando sabía lo que estaba yendo a ver y Claro. como que la fui a buscar, como quien dice. Y para mí siempre fue Full Metal Jacket. A mí a mí Por me- eso me cuesta el nombre en español. Para mí siempre se llamó La chaqueta metálica por una cuestión de literalidad. Sabés que lo escuché y no sabía que era español ese título. Y las otras dos traducciones son como que tomaron para otro lado. El tema del casco de Nacido para Matar. Sí. Y bueno, y no Cara me- de Guerra, que es algo que literalmente se lo dice en un momento. O sea, tomaron una frase Sí. y la mandaron. Sí, es un título para mí de esos que son muy complejos de traducir. Más allá de que, esto Sí. siempre lo hablamos, hay una cosa de quienes hacen las traducciones que a veces es ¿por qué? ¿Por Y- qué tomás estas decisiones? Las locas aventuras de... Y me imagino que es una cuestión comercial más bien. Sí, pero los estudios de campo ahí en esas traducciones, chicos, No, están sí, raros. y hay unas son muy feas, sí, sí. Además, creo que hay una cuestión de que no tenemos una cultura tan de las armas, nosotros, de entender qué es la chaqueta metálica. La película después te lo explica. Sí, se encarga de explicarlo. O sea, sí. está en la película, no es algo que nos vamos a quedar con la duda. Pero como que es medio raro el título, si no lo pensás por ahí. Después, bueno, sabemos que es este tipo de balas recubiertas y yo que sé que se ve que son de las peores. Ujú. La que te mata o te mata. De las letales. Como arma letal. Así que, bueno, nada, eso. Lo que me parece es lo que ellos ya deben tener medio claro, los yankees en general, que es un Sí. Full Metal Jacket. Por una cuestión cultural, eso digo. Sí, ¿no? tiene mucha cultura de armas y mucha sí. cultura de guerra. Por las dos cosas. Mucha cultura militar. Absolutamente, sí. Totalmente. sí. Que eso es algo que también en la película se aborda bastante, ¿no? Como Sí. un poco, más allá de, yo lo voy a decir así, la lavada de cerebro que le Sí. hacen a los... Deshumanización, si querés también. a los miembros del ejército, hay algo de eso va acompañado también con todo un proceso de cómo esos procesos de guerra son bajados a la sociedad, ¿no? Sí. Al ciudadano común, a través de la comunicación, etcétera. Pero bueno, ahora después vamos a ir No, metiéndonos un poco más en detalle. A mí me reparece que está muy bueno que la primera parte dure tanto por la importancia que tiene en la guerra este lavado de cerebro, deshumanización o lo que sea. Es muy importante para Sí. entender por qué después actúas de esta manera. Porque ya te quemaron la gorra. Sí, incluso hay algo que tiene la película, ¿no? Como vos decís, claramente está dividida en Sí, dos no, esa es, partes, sin ¿no? duda, sí. Muy Hitchcockiano también. Sí, ya que vos totalmente. lo trajiste hace un rato. Tenemos como toda esta primera parte en donde estos soldados ingresan a la academia y están en el proceso de entrenamiento, entre 1.000.000 de comillas, voy a decir. Y después el momento de la segunda parte, en donde el personaje del Joker va a ser como el hilo conductor de, Sí. bueno, ellos ya estando en territorio en Vietnam, ¿no? Totalmente. No sé, en territorio de guerra, ya. Sí, sí. En ese Y- supuesto Vietnam. En ese Después vamos a supuesto hablar. Vietnam, sí, que si querés después profundizamos. Pero la primera parte, lo que tiene, que para mí en ese sentido lo trabaja muy bien, que es a vos como espectador te quema la gorra también. Pero claro, No, ya estás podrido el gritón este. Hay algo de que es de verdad como vos te sentís muy avasallado Ujú. como espectador por las composiciones de plano, por los gritos, es una cosa. Después, eso, increíblemente y paradójicamente, en el periodo de guerra la película baja un cambio, Sí, ¿no? exacto. Porque Eso es buenísimo. Que Vos sea decís- peor el entrenamiento que la mismísima guerra, Eso que te igual dice- es terrible, por supuesto. pero igual es increíble. Pero en cuestión de ritmo y Sí, de la sí. forma en la que los personajes hablan y un montón de otras cosas, la primera parte es realmente quema corra. Y aparte Hay una me cosa encanta de, cómo, quiero que se callen. cómo se encarga de cerrarla. Porque Uf. podría ser una película sola, el entrenamiento, y terminar ahí donde terminó,
el tipo resuelve que, bueno, ya sabemos que hablamos todo con spoilers, etcétera, todo con spoilers, etcétera. todo desarmado. Exacto. Así que, yendo al final, ¿sabes qué? Al final de la primera parte, que él lo mata, pero además se mata, se suicida. Entonces, eso hace que... El personaje ya de está, Leonard. no hay nada que resolver ahí. Sí. No hay nada que resolver. Está todo hecho. La película cerró. No hay un juicio. Ya está. Él mató y se mató. Entonces, listo. Y me parece que eso hace que le da una fuerza a la segunda parte. Si vos vieras solo la segunda parte, la primera la puedes ver sola, la segunda no. Sería un Totalmente. embole. Y además también es clave que quien sea testigo de toda esa situación sea el personaje del Joker, ¿no? Como Claro. de chistosito, como traduce. Chistosito. Que es, O burlón, bueno, no, también me ponía. claramente la película trabaja para mí todo el tiempo con la dualidad, ¿no? Y el personaje del Joker es una gran representación de la dualidad. Bueno. Después lo va a intensificar, ¿no? Con esto de repente tiene un pin de la paz y el casco dice nacido para matar. De repente lo quiere ayudar a Leonard al principio, ¿no? Como medio como ese compañero tutor que le enseña cómo hacer cosas y después igual lo caga a palos cuando se suma la cagada a palos Cuando entre si todos. hay que sumarse, se suma. Como es una gran dualidad, que creo que también es una gran representación de la dualidad de la sociedad yankee, ¿no? Como esta cosa de, bregamos por la paz matando gente. Es la manera, pero ellos mismos en un momento están tan convencidos que dicen, hay que sacar el norteamericano que está dentro de cada amarillo. Sí. Entonces, ellos están seguros. Eso es durísimo, porque eso forma parte también de un vaciamiento del otro, cultural, absoluto y de todo tipo. Exactamente. Imperialista 100%. 100% imperialista, pero total, por eso me parece increíble. Y me parece que lo que hace Kubrick acá, que me parece que tenía muchas ganas de que los mensajes lleguen, que quería dar, muchas veces son bastante obvios. Sí, es que No, por eso esto de la dualidad lo explica en un momento. Sí, yo siento que hacia el final, mejor dicho, hacia la segunda parte Sí. empieza como a subrayar cosas. Exacto. Que te diría, quizás en otro tipo de película estaríamos hablando de cómo subraya el mensaje, ¿no? Claro. El mal llamado mensaje de la película. Exacto. Pero como acá está todo pasado de rosca también, Sí. ¿no? Es como lo que te baja un cambio a veces es, bueno, esto es esto es esto. Todo lo va diciendo, bastante. Incluso aparece la famosa voz en off, Sí. que aparece para la segunda parte también. Sí, y también estos momentos en donde como que entrevistan a los soldados, Sí. ahí bajan un montón de Exacto. línea. Ahí ese es un momento de sentate que te voy a explicar qué es lo que pienso yo de la guerra y Que de me los estaba Estados matando, Unidos. como todo, me estaba matando ver que el tipo ponía la cámara a una altura muy rara, ¿viste? Sí, el plano iba a salir raro. El plano era muy raro porque no era ni parados, ni acostado, ni sentado. Iba a una altura como de la rodilla, ponele. Sí. Y vos ves, y yo pensaba, ¿qué punto de vista me está queriendo mostrar? Y después vemos que están como filmando ese documental y el tipo va llevando como una steady por abajo. Entonces, Sí. bueno, ahí como que hasta eso te muestra. Esto, bueno, yo decía, ¿qué me quiso decir? Bueno, nada, que están filmando un documental Claro. y que obvio que te tenés que agachar un poquito porque cae la bomba, ¿no? Sí, y que también refuerza un poco la idea, no por nada para mí la segunda parte después de este momento así medio como, no sé si la palabra es gracioso, pero porque no es gracioso, pero esta secuencia que hay con una mujer de la calle, que arranca así la segunda parte, lo primero que vemos es una sala de redacción en donde están elucubrando cómo se vende la guerra. ¿No? Sí. Cómo se le vende al ciudadano común la guerra, ¿no? Y eso a mí me parece muy valioso porque, sí, la instancia de la comunicación y de la propaganda y del lavado del cerebro no termina en un soldado como Leonard que se termina rajando un tiro. Claro. ¿Viste? Es mucho más allá. Ese fue- Y construye un imaginario mucho más grande. Claro, y además, volviendo al principio, para no irnos tanto, ahora vamos. Sí. No, es que del principio hay un montón para hablar. Claro, obvio. por eso. Está esto de, vos le enseñás a alguien a usar armas, a matar, a que no le importe la vida del otro y a que no le importe la propia. Sí, porque lo vaciás de identidad. Exacto. El primer día le decís, vos no te vas a Por eso llamar más arrancan por así. cortarse el pelo todos iguales, porque los vacías de identidad. Lo hicieron los nazis, lo hicieron los yanquis y lo hicieron los militares de acá. Sí. Digo, te agarraban, te llevaban preso y te cortaban el pelo. Porque hay una cuestión ahí de borrar la identidad, toda la personalidad. Entonces es algo muy sistemático eso. Que por cierto fue lo último que se grabó. Sí. Porque Eso tenían lo que leí por cortar el ahí. pelo. Entonces, después de haber filmado toda la película, bueno, pelos afuera.
Sí, las caras de ellos cuando les están cortando el Claro. pelo es tremendo, tremendo. Pero sí, la película arranca ahí con, como decís vos, ya dando una pauta de, bueno, estas son personas que vienen con un bagaje cada uno, ¿no? Y de lugares distintos, con colores de piel diferentes, que eso no me parece un detalle menor, que de alguna forma, viste que es algo que en todas las películas de soldados o de así como de siempre hay uno de color como para decir, bueno, vamos a narrar algo de esto. Y termino esto que es cortito, pero digo... Y de repente con ese proceso es, bueno, acá lo que están intentando es que sean una hoja en blanco, pero lo peor es que sean una hoja en blanco para ser totalmente llenados de mierda y totalmente formateados como si fuesen, no sé, los robots de la Tierra de Tommy Daly, ¿viste? Que Claro. es como sin ningún tipo de Responde lógica. a tal estímulo y nada más. Exactamente. Sí, sí. Justo hace poco vi ese capítulo y por eso tenía la Te quedó receta a la ahí. mano. Pero es como una cosa, este concepto de van a ser una máquina de matar es literal. Sí, sí. Porque una máquina no tiene raciocinio. Por o eso sea, después le responde- hacen creer que con este casco de nacido, pero no son nacidos para matar, son hechos para matar, fabricados. Ujú. No, justamente no son nacidos. Se lo hacen creer. Y se lo dice después muy claro en un momento cuando este señor que tira tantas frases célebres, El sargento, sí, decís. sí, le dice, Qué hombre que me da miedo. no, es increíble. Y les dice, acá no discriminamos por raza, color, religión, nada. Para mí son todo la misma mierda. Sí. Claro, cuando empiezas vos decís, y es progre. Claro. El sargento Hartman. Ahí está el Pues no. finito entre lo progre y lo fascista. Y los extremos están mucho más cerca de lo que uno cree a Claro, veces. entre un extremo y otro, cuando sos muy... Bueno, y fan fact absoluto, este sargento es un sargento real. Era el asesor técnico de cuestiones militares. O sea, él estaba para decirle a Kubrick, y mirá, yo diría esto, yo diría lo otro, esto se hace, esto no se hace, esto de pegar con los jabones. Todo eso son cosas prácticas reales, pues se las contaba este tipo. Que en un momento, él le pidió a Kubrick hacerlo él el personaje. Y le tomó una prueba. Rarísimo, Kubrick, que con la idea fija de algo te la cambia en el momento. Algo vio. Algo vio que le gustaba. Él, un rarito identifica a Sí, otro rarito. claro. Y otra cosa más rara en Kubrick todavía es que le permitió improvisar. Eso lo leí también. Este- Que hay muchas de las frases porque encima el personaje del sargento Hartman es muy verborrágico. Claro. Y muchas las cosas que dice son horribles. Sí, sí. Muy horribles, muy hirientes, pero profundamente turbias, Claro. ¿no? Y pensar que eso lo improvisó, vaya señor que tiene todo eso en la cabeza. No, Wow. no, que había sido, él mismo había entrenado a un montón de gente, nada, y la cantidad de cosas que se le pasan por decir. Sí, también Y en medio al- como hizo como una cuestión de método, según leí por ahí, la cuestión de no hablar con nadie en el set, Sí, como que Estaba muy metido en una. muy a lo Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda. Sí, estoy comparando Muy buena Full Metal Jacket con El Diablo Viste a la Moda. Esas cosas que suceden en cine contexto. Pasan en la vida, pasa en cine contexto. Pero que tiene esta cosa de sí, bueno, ahí me termina de cerrar que sos un rarito. Pero bueno. Claro, el tipo que le va preguntando, ¿y vos de dónde sos? De Texas. En Texas solo hay vacas y maricones, le dice. Y a vos no te veo los cuernos. Así estaba Dios mío. sin parar, pero en un momento se enaltecen tanto a ellos. Primero, que obviamente la agresión es por sexualidad o porque empieza con no discriminar a nadie y obviamente que al rato le está diciendo al negro, ¿querés pocho frito y sandía? O sea, No, obviamente, de de arranca repente por no, pero sí. Y él tacha todo en la lista. no, O es sea, terrible. homofóbico, Sí, racista. sí. Y se suben a un caballo en el que dice, y lo dice literal, a Dios se le para el pito cuando ve a los marines. Dios mío. Esa es una de las frases que es espectacular. O sea, tan arriba estás. Bueno, nada. Y todo el tiempo esto, y obviamente el maltrato y al mínimo error. Y por eso este paralelismo para mí, que obviamente está inspirado Forrest Gump en esta película, un segmento, por supuesto, nada más. Pero es muy parecido. Nada más que justamente, ¿qué te muestran? Que esta persona que solo sabe hacer caso es perfecta, porque Forrest Gump, en un momento, Ujú. dice, ser militar es muy fácil.
Dice, tenés que gritar a todos sí señor y tener la cama bien tendidita. Pero esto es lo que vemos acá. No digo que no está basado en la realidad, a su vez, por supuesto. Pero acá está como al extremo. Sí, porque ya desde el vamos vemos que este hombre no está bien. No es una persona, no quiero caer en la normal, no normal, pero entendemos que hay un proxy que no está instalado. Pero sí, ¿no? pero es como este tipo Kirk, no sé cuánto, que salió hace poco que lo mataron. Uh-huh. Mientras estaba diciendo, y hay personas que tienen que morir para que la sociedad funcione mejor y tengamos todos armas. Pimba, tiro en el cuello. Bueno, es esto. Yo te enseñé a matar y que la posibilidad de que te maten está. Sí, pero digo, el personaje no de por ejemplo, Leonard, que claramente en la primera parte es el hilo conductor de eso, que después le pasa de alguna forma la posta al Joker. Claramente vemos que el chabón no está bien, digamos, hay algo. Lo primero que sentís es, ¿qué hace ese chabón ahí? Sí. Lo primero que pensás, tipo, ¿por qué te enlistaste? Hay que ver en qué contexto sucedió. Y que todo lo que hacen y le dicen, lo único que hace es empeorar y llevarlo a un lugar muy oscuro. Por momentos, uno como espectador, al menos hablo por mí, te da mucha bronca. O sea, como realmente llegas a tenerle mucha lástima a este tipo. Y bueno, por supuesto, hay un momento en el que uno se da cuenta y decís, hay una transformación, esto que mencionabas vos. Finalmente lo lograste. Hiciste que este chabón, que era un buenudo, un boludo para vos, sea una máquina de matar. Bueno, ahí tenés el resultado. ¿No? Jugás a esto. Te puede salir para un lado o para el otro. Es como tiraste una moneda al aire. Y sí. Y no sabemos la historia de nadie de ellos previa, lo cual me parece bien, porque ellos llegan ahí para que los moldeen. Sí, no hay ningún tipo de background de ninguno. De nadie. Salvo alguna cosita, esto como decías, de dónde son. Bueno, pero claro, sí, pasar. soy de Texas o soy de acá. Sí, eso varios cuentan. Pero me parece muy bien esto de que muchas veces vos decís, ¿por qué está acá? Si vos decís, no debería estar acá este tipo. No encaja con él. Pero hay una cuestión de inmersión social que te da el ejército. De sentirte parte de ser... sí, o de que no servís para nada, bueno, anda al ejército. Sí, pero aparte, pero ellos lo ven muchos como... Por más de que después la vuelta sea... no la más gloriosa, no todos con el mismo respeto, etcétera. Para ellos hablo, porque... cada uno. Pero es muy complicado estar en la cabeza. Lo que digo es que hay una cuestión, pero eso pasa en la guerra y en los militares, pero desde toda la vida. Quiero decir, cuando veías, pero te hablo del Imperio Romano que pasó por toda Europa, por España, y después veías soldados españoles, por ejemplo, invadiendo lugares de Oriente con el Imperio Romano. Y decías, ¿qué hace este acá? Nada, necesitaba ser parte, estaba fuera de todo. O sea, toda la vida. Entonces, ahí van a ver todo tipo de estratos sociales y formas que te lleva a esto de necesito ser parte. Sí, y también un poco pensando en el paralelismo de hay una narrativa que los convoca a todos, ¿no? Que vienen de lugares distintos, pero que los convoca a todos, y algo en el formateo de esas cabezas de los cantos, ¿no? De esta cosa de ir, que después fue muy parodiada, ¿no? Los Simpsons. Hoy, la cantidad de veces que esta película es parodiada en Los Simpsons es tremendo. Es tremendo. Impresionante. Y toda esta cosa, incluso esas tipo mantras que los hacen repetir, los rifles cuando... Me acuerdo muy patente esta escena que están en la cama con los rifles, ¿viste? Repitiendo qué es el rifle, que no sé qué. Y que le ponen nombre y que... Tiene toda una cosa, una narrativa muy de secta. ¿Viste? Como de... Bueno, sí, de repente vos que... Pensaba en la cuestión de la secta porque esto siempre lo hablamos con Vicky Duclos y con Nancy Jaime porque estamos obsesionadas con la cuestión de sectas. Secta entre ustedes. No, pero sí estamos muy obsesionadas con cómo todos podemos caer en una secta, solo falta que se encuentre la narrativa que a vos te convoca. Un día te vas a dar cuenta que clase B es una secta. Una vez me voy a dar cuenta en sí misma. Exactamente, que nos convoca el cine argentino. Claro. Pero hay algo de eso, ¿no? En la forma en la que se comportan estos soldados y en esta cuestión de un ideal que está muy flojo de papeles también, ¿no? Y aparte en esta guerra, porque justamente, ¿qué pasa? Ni hablar del contexto. Todavía estamos, a esta guerra estás pagando que hayan ganado la Segunda Guerra.
la fuerza de decir, y bueno, sí, teníamos un enemigo claro en el que todo el mundo estamos de acuerdo que eran los malos, digamos. Entonces, Claro. era más fácil decir los buenos, pero ¿qué pasa? Los yanquis se robaron la narrativa esa para hacer lo que quieran después. Y se robaron la narrativa de que la guerra se ganó gracias a ellos, cuando en parte, pero muy buena parte, gracias a Rusia. Entonces, y eso quedó olvidado. Ellos son maestros en dar vuelta a las cosas. Exacto. No, claramente. Entonces, con la narrativa de si nosotros nos metemos a pelear en algo es porque somos los buenos y porque tenemos cierta razón, y bueno, ya porque ellos venían de Corea, después de la guerra mundial, y después no pararon más. Sí. Y esta ya fue un delirio que justamente fue súper... es la primera guerra que realmente la población yanqui, digamos, Le cuestiona. le Sí, cuestiona. hay un gran movimiento, no a la guerra. Pacifista, no la guerra, de cuestionar qué estamos haciendo ahí realmente. O sea, puramente guerra fría, puramente, bueno, fría desde lo simbólico, pero Sí, sí. realmente ahí ya estaban en un... que obviamente quedó instalada hasta el Y que 90. también es hasta la un... actualidad también. Sí, y que después siguió pasando, pues pasó con Claro. Irak, o sea, como que... digo, Por eso digo, siempre hay una de... Bueno, lo que necesitamos es que no sean eso. Nada más. Sí. Solo están diciendo, no queremos que sean comunistas. Nada más. O sea, y no perder el poder en esa región, por supuesto. Pero bueno, no es que vamos a hablar sobre la guerra, pero digo que es la guerra que más tocó a la gente. Entonces, donde se Más notó tocó a que la gente, sí, esta es cosa verdad. de que hablamos de generalizar cuando hablamos mal de los argentinos o lo que sea. Ujú. Obvio, uno dice los yanquis son esto. Y obviamente no todos. Son como 300 millones. Por supuesto. Y que tienen una cosa con la guerra, tienen una cosa con muchas cosas, y hay mucha gente que nada que ver, Sí. que todo lo contrario. Y Porque acá también se notó. hay algo, en estos días se hablaba mucho también, ¿no? Como, bueno, el pueblo tampoco son pura y exclusivamente sus representantes políticos. Claro. ¿no? Es como pensar que en la guerra de las Malvinas nosotros somos Galtieri. Claro. Y que Totalmente. ¿qué te quedas, con Galtieri o con Thatcher? Y con ninguno. De hecho, vos pensás también en cuántas veces hemos hablado de películas que son post-Vietnam, en donde las películas lo que narran es cómo afectó a la gente Claro. la guerra, ¿no? No sé, por ejemplo, rápidamente pienso en Taxi Sí. Driver. Digo, como, Bueno, siempre ex veteranos, tal cual, sí. como por ejemplo, esos veteranos o Y no eran valorados. ese estos es el punto, soldados que claro. supuestamente iban a hacer grande América, ¿no? Como que iban a salvar el mundo, cuando vuelven son unos parias. O sea, son unos parásitos de la sociedad que están ahí olvidados con 3 millones de traumas que, bueno, si nos retrotraemos a este proceso de deshumanización, lavado de cerebro, de las cosas que ven, porque también la segunda parte de la película se encarga muy bien de mostrarte lo que es el horror de la guerra, ¿no? Y sí. Y, por ejemplo, un personaje como el Joker, que, bueno, una cosa es ir a ver y tomar nota cuando pasó un bombardeo o un enfrentamiento, y otra es ir cuando está ahí, cuando se está cocinando el guiso. Porque ¿viste? ellos mismos están ahí y él, bueno, está bueno porque de entrada dice que le gusta escribir, yo qué sé, él va de periodista y va con el fotógrafo y en un momento el otro le dice, quiero acción, necesito como que se arme, ¿viste? Y bueno, cuando se arma no está tan bueno. Y Siempre vas con esa inocencia. La película 1917, la de Sam Méndez, esta que es todo un plano secuencia, arranca con estos pibes que los agarran en el colegio y se meten a la guerra para faltar al colegio. Sí. O sea, y en un momento dijeron, y ya quisiera estar estudiando. sí. O sea, bueno, cuando no tenés idea y la propaganda es muy fuerte, es difícil. Bueno, entonces, me parece que acá lo bueno de la película es mostrarte cómo los tipos lo puedes sacar de su humanidad por completo, pero hay un lugar donde lo que valoran siempre es esto, estar vivos. Porque él lo dice, cuando están todos estos muertos en la cal, Sí. y le dice, los muertos saben solo una cosa, que es mejor estar vivo. Que es lo mismo que él dice al final. Estoy vivo. Sigo valorando que estoy vivo y que ya no tengo miedo. O sea, esto de no tener miedo es... para mí ahí hay cosas simbólicas que está bien que no las explican en cierto punto, pero ¿a qué le puedes tener miedo después de haber estado ahí? Y eso también te convierte en una persona muy peligrosa. Por supuesto, perdiste un límite, no tenés Hay un referencia. filtro que se te cayó. Claro. Se te borró. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, sí. Porque no tenés miedo a lo bueno, no tenés miedo a lo malo. O sea, a nada. Es re jodido. Y terminan cantando una canción de Mickey Mouse. Justamente diciendo, son chicos igual. Porque les robaron ser la adolescencia. Sí. Entonces, Le robaron un poco también la boludina. claro. ¿no? Como el estar relajado.
exacto. Es un poco lo que también se habla mucho cuando se habla de, justo vos lo mencionaste hace un rato, ¿no? Malvinas, ¿no? Y esta cosa de, más allá de que quizás Sí. muchos eran pibes que ni siquiera habían hecho la preparación que correspondía, caían ¿no? como Pero es caían, como, sí. realmente son procesos en donde diezmas a una generación Sí, entera, sí. ¿no? Y que pasó lo mismo, porque a la vuelta se terminaron suicidando más de los que murieron en la guerra. Sí. Entonces hay algo ahí que evidentemente pasó. El trauma, obvio, pero también no hubo acá la contención. Las dos cosas se Sí, sumaron. sí. Y de hecho, mira, me gustaría que hagamos un poco más de hincapié en ese momento, en esa escena, porque bueno, a mí me convoca la cuestión de la profesión de la comunicación, ¿no? De esa mesa de redacción en donde están Increíble. evaluando cómo los informes después los van a titular, ¿no? Y me anoté algo porque me pareció como muy representativo que en un momento cuando están, digamos, no sé si es sargento, yo me hago un quilombo con los títulos, ¿viste? Con los rangos, no tengo ni idea. Pero bueno, entendemos que es alguien superior y que es el que funciona de alguna forma como editor de esas publicaciones. Empieza como, no, acá pone tal cosa, acá pone tal otra, y en un momento, en uno de los, vamos a decir, reportajes, ¿no? Porque es un reportaje en realidad, el resumen de lo que pasó en un enfrentamiento, le dice que las palabras búsqueda y exterminio son... La palabra exterminio, una palabra muy fuerte. Claro. De ahora en más la reemplacen por limpieza y despeje. Y así hay una dualidad, porque después en otros momentos algunas frases que eran suavizadas en el reporte, él pide que las profundicen, ¿no? Como esta cosa de yo voy a manejar qué oculto, qué muestro, qué cosa voy a exacerbar como para hacerme que nosotros somos los más poronga del mundo. Perdón por el lenguaje. Pero qué barbaridad. Pero bueno, esto no está hecho para chicos. Claro. Sí, acá no somos Mickey Mouse, justamente. Explícito. Y digo, claro, uno cuando se habla tanto de la propaganda y de la información versus la manipulación, háblame de objetividad, del hecho de informar y sobre todo cuando a veces se cuestiona el poder que tiene la palabra. Exacto. Esta es una muestra cabal de que incluso, por ejemplo, me parece un tema muy actual, ¿no? Que hoy no es un reportaje de una revista de guerra, hoy es un hilo de Twitter, ¿no? Es llegar que es llegarle a la población con un mensaje, con una narrativa, con una óptica de un lugar que está muy lejos de donde estás vos. Que no tenés ni idea. Que no tenés ni idea de lo que pasa. Es como acá en las Malvinas, o sea, estábamos ganando de salida directamente. ¿Con qué fin? ¿Cuánto tiempo vas a sostener eso? Sí, tiene patas cortas. O sea, esa mentira, de verdad, claramente. o sea, te vas a enterar de que no. Por más que vos lo quieras decir. Sí. La gente se va, está bien, 15 días más, por decirte. Sí, no es sé, dilatarlo. Me estás dando, más. claro, estás estirando algo que nada más. Entonces, nada, bueno, la película se encarga también esto, como decís vos, de criticar a los medios, el mensaje, la llegada. Por eso va por muchos lados la película, que eso es lo que me parece... Nada, tremendo peliculón, me parece. Eso es lo que me pasa. Sí, a mí hay algo, me pasa mucho con esta película que es... Me drena totalmente de energía, porque es realmente... Es cansadora. Insisto, es agotadora como espectador, es muy agotador ver esta película. Pero pasa con mucha de Kubrick, ¿eh? Sí. Son cansadoras las películas de Kubrick. Sí, hablamos de La Naranja Mecánica. Por eso. Es una de las tantas. Sí, pero hay muchos paralelos con La Naranja Mecánica. Porque fíjate una cosa, la película esta es mucho más violenta que muchas películas llenas de gore o de sangre o de cosas mucho peores, pero esta es mucho más violenta. Y La Naranja Mecánica tiene eso. Es una película hiperviolenta sin mostrar demasiada violencia tan explícita. La violencia está constante. Sí. De hecho, de eso trata. Pero acá también, o sea, hay mucho en común. Y bueno, y la mirada, como lo que dicen, la mirada Kubrick, la de Donofrio antes de matar al sargento, es tremenda. Es espectacular porque es la misma de La Naranja Mecánica, es la misma de Jack Nicholson en El Resplandor. Sí, claramente esa es una marca autoral. Esa es Kubrick, está ahí. Sí, es el plano baúl de Tarantino. Claro. ¿No? Y cuando ellos llaman, este fanfact es muy bueno, ellos llaman a la radio, ¿viste? En un momento y le piden refuerzos y le dice, sí, le mandamos en 10 minutos, no sé. Llaman en 10 minutos, vienen, no van a ir. Bueno, dilatar algo sin sentido. ¿Para qué les decís que van en 10 minutos si no van a ir? Bueno, el fan fact real de todo esto es que el que contesta por la radio es Stanley Kubrick.
Él Así dijo, que es su hizo propia voz. Está bien, hizo su aparición Hitchcock. Hizo su momento, pero solo de voz. Está bien, está bien. Sí, es verdad que es una película muy violenta, pero increíblemente es violenta, pero no precisamente porque sea una película de guerra, una película No, como por bélica, eso. ¿no? Si toda la primera parte es un entrenamiento al fin y al cabo. ¿Sabes qué? Pero- En la primera parte yo no podía dejar de pensar en películas que intentan retratar esos mismos procesos desde una óptica Alegre. súper idílica, tipo Reto al Destino, ¿viste? Claro. Una cosa así. Hay otra película también que está protagonizada por James Franco, Anápolis, creo que es. Uf, no me acuerdo. Ahora lo busco para chequear, Sí. pero que también tiene una cosa de esto de cómo es el proceso de entrenamiento. Esa creo que es de la Marina. Bueno, pero más o menos. Pero no podía. Sí, Anápolis es. Ah. Sí, sí. No podía dejar de pensar en esto de. Claro, mirá también, pensando en la cuestión de propaganda, ¿no? De las ideas que te puede plantar la cultura o un diario. Cómo desde el cine también puedes romantizar un proceso que en realidad Pero- estoy segura que se parece mucho más a esto Claro. que a Reto al Destino. Siendo que probablemente también sea una exageración. Claro. Exactamente. Pero cada quien remarca lo que quiere remarcar. Y yo creo que no deja lugar a pensar que no es una exageración. Porque esto de. Pero tienen que tener cosas muy similares. Porque el tipo arranca. Toda la primera y última palabra que usan cuando se refieren a mí es señor. Entonces, es insoportable. Señor, tal cosa, señor. Ay, qué pesado. Es- Agotador. Es infumable. Es hasta, viste, nada, ¿no? Es a morir encima te la va a seguir. No, claramente es una persona que no se va a bajar nunca. Claro, O y sea, aparte que le gusta humillar, que le gusta que con la esto de por culpa de él van a pagar todos, de ahí que después se la devuelvan, ¿no? Lo que pasa es que hay. Bueno, no sé, quizás acá me meto en un terreno de hablar de los militares y generalizar, pero sí me parece que hay algo muy de este tipo de sectores de la sociedad, como los militares, que es la única escala posible o la única secuencia posible para poder sobrevivir en ese ecosistema es dejarte humillar para Sí. algún día ascender y poder ser vos el que humilla. Es que sí o Y sí. listo. Preguntale al ¿No? soldado Carrasco. Es como... Es así. Es la única vía de éxito, ¿no? Pero por eso digo, pero el soldado Carrasco muere en una de estas pruebas. Lo dejaron abajo un camión, no sé qué, llovió, bla, bla, esto. Dios mío. Eran Dios mío. cosas y llegan a extremos que por supuesto en Estados Unidos tal vez eso hubiera pasado mucho más grande porque la infraestructura militar es mucho más grande. No hubiera pasado tipo como acá, que fue una revolución porque murió una persona. Que te hayas enterado, etcétera, etcétera. Bueno, nada, no vamos a entrar ahí. Pero allá vos pensás lo grande que es el ejército. O sea, es Sí, una cosa sí. gigantesca y que está siempre. Haya o no haya guerra, que igual siempre hay guerra. Eso, claro. Siempre necesitan, lamentablemente. Y siempre sí. tiene que haber un motivo. Y esta cosa de sentir que defienden a su país. Y después estar allá y no entender, dice, ¿por qué si vinimos a liberarlos nos están atacando? Hay algo muy psicópata. Es totalmente ¿No? Como- psicópata. Y es espectacular ese plano que ellos vienen caminando por un lado. Hay un pequeño riacho, como una sequía. Y del otro lado, los que están trabajando. Simplemente están trabajando. Y después vemos. O sea, eso me parece terrible. Bueno, eso desde de la visión cinematográfica, ¿no? Digo, es espectacular el plano. Pero después hay otra que está desde el helicóptero. Esa secuencia es Y empieza a matar tremenda. civiles, pero están gente laburando, lo estás viendo, no son militares. Sí, ni nada. campesinos. Que están ahí Hombres, cosechando mujeres, niños. arroz, lo que sea. A Rolete, y no le importa nada porque ya está desquiciadísimo. Y para el tipo es un videojuego. Y después viene una nota: murieron no sé cuántos civiles. Y lo tratan de explicar como, sí, o lo mataron ellos mismos, o cualquier cosa. Explicando eso que fue un momento de desquiciado de uno. Sí, bueno, en ese momento el fotógrafo está como muy Sí. movilizado por esa secuencia. Porque de nuevo, tanto él como el Joker, si bien estaban en territorio, en guerra, etcétera, no estaban ahí, como decíamos, en el campo de acción. No. Entonces, es como son esos primeros encontronazos con
en realidad la guerra es esto. Y ellos son los únicos ¿no? relajados. O sea, él como está como queriendo vomitar. Claro. El Joker también está movilizado, se la banca un poco más, ¿no? Sí, pues ya ha vivido también su trauma. Y sí, Está se le bueno ese boleteó uno baño, por enfrente, empezar. claro. Un baño muy el juego del miedo, Sí. debo decir. Me triggerió Word Flashback de No, esa película. olvídate. Pero Terrible. No, esa escena es increíble. Toda luz natural es la que entra por la ventana. es muy, espectacular. muy tétrica esa Sí, escena. sí, es verdad. es muy espectacular cómo está contada. Llega el otro que viene en calzoncillos, pero con el sombrero puesto. Eso es tremendo. Esos son los guiños medio bizarros que Sí, tiene Kubrick en medio general, fuera de la realidad. Como diciendo, que ahí es donde decís, bueno, sí, acá está también acentuando Claro. que esto está pasado de rosca. Claro, exactamente. ¿No? Pues no salen calzones con Porque sería mucho más de los Simpsons Sí, sí, que la realidad. No, tal cual, tal cual. Bueno, nada. Bueno, pero volviendo un poco a, para mí, al concepto de la deshumanización, ¿no? Esto de que vemos en el helicóptero, la escena esta en donde ellos están muy movilizados, vemos que ya hacia el final ya están como medio adormecidos, ¿no? Como están en esta de, bueno, estamos acá y vamos a tener que defender a los nuestros, como que de repente se meten en esta narrativa de la camaradería y de que también no dejan de ser tipos que están conviviendo ahí 24/7 y ya ni siquiera pelean por su país. No, ya ni saben ni por qué. Están Ellas- como defendiendo al amigo con el que se toman Es una que cerveza a la noche. El punto me parece que es de lo que más están convencidos de que no hay que morirse. Y ese es Claro. el punto. Mi única manera de no morirme hoy es con ellos. Y defendiendo a ellos. Entonces, eso es lo para mí, esta importancia que más de una vez marca de lo importante es que no estoy muerto. Y que los muertos de lo peor es morirse y toda esta cosa. Y lo que yo iba a decir esto de que ellos eran los más relajados, Ujú. más allá de lo que vivieron, porque fíjate que cuando apenas empieza la parte de Vietnam, y va esta chica a ofrecer sus servicios. De una forma escena. muy, Sí, muy, me too par- horny. sí, muy particular. Igual hablaba bastante bien inglés, hay que Hablaba y decirlo. se hacía entender. Sí. Que es lo que importa. El idioma universal, Claro, igual, ¿no? se hacía entender. Pero pasa uno y le afana la cámara. Y ellos que estaban ahí tirados ni se mueven. Es como que, bueno, Sí, ya fue. me robaste la cámara. Eso quiero decir, es como que no le... Y el otro le tira unos pasos de increíble de karate que, pues, ¿qué es esto? Ese segundo te setea también a, mirá que lo que estamos por contar Sí, estamos ya en es una. la realidad, pero a esta forma. Pues, el otro Totalmente. tiene una de Bruce Lee ahí nomás, ¿viste? Sí, sí, de una forma muy rara, muy Claro. sí. Pero decís, ¿por qué si la afanó no se sube a la moto y se va? ¿Y por qué le va a ir a afanar justo a los soldados? ¿Y por qué? Mm. Si que lo que quiere es afanarse una cámara, ponele. No es que les hizo nada. Sí, me parece también interesante que la película después retoma de nuevo, ¿no? Esta cuestión de las mujeres que estaban al servicio de los soldados Sí, no, bueno, está bien. estadounidenses, porque hay todo un tema, ¿no? De después de la guerra, lo que sucedió con esas mujeres, o durante la guerra, Por supuesto. y que es durísimo. No vamos a entrar en esa, pero No, digo, pero hay ahí sí, toda sí. una porción de la historia de cómo esas mujeres, digo, acá te las muestran, bueno, estas mujeres que están como, bueno, sí, es mi laburo y ya. Pero había todo un entramado. No, de hecho, fíjate que la segunda vez que aparecen, la lleva un soldado de Vietnam Ujú. que directamente no le interesa meterse con los soldados, o sea, para sacarle unos mangos, Sí, sí. y que Es un además, pedazo de carne que está y vendiendo además es para... un proxeneta total, obvio. Y cuando las ve, ellos le dicen, mira, la mitad son del Vietcong y la otra mitad tienen sífilis. Y así todo, le dice, bueno, ¿cuánto? O sea, tampoco ni siquiera les importa nada a ellos y no les importa nada a los otros, porque por supuesto que no es que los soldados vietnamitas sean todos buenos. No existe eso. Y pasa que en la guerra el concepto de bueno o malo... Bueno, el problema fue que la Segunda Guerra Mundial marcó muy bien, estos son los buenos, estos son los malos. Sí. Entonces, los que ganaron como buenos todavía están abusando Sí, es una de bandera eso. que la siguen sosteniendo. Todavía abusan de eso. Flojísima de papeles, insisto. Y sí, pero no, bueno. no, totalmente. Pero bueno, es como que, bueno, sí, ciertas cosas quedaban claras. Ujú. Pero Pero bueno. digo, está bueno que la película también se encarga de sembrar esa semilla, Sí, ¿no? por de hecho, supuesto. esto también pasaba y es algo que después fue muy problemático Sí. para la sociedad. Bueno, Good Morning Vietnam, que también es un terrible peliculón. Como que también se retrató mucho esto en el cine y no nombramos nunca Apocalipsis Now, Mm, siendo que es, bueno, sí, también. mucho Un de poco por esto. antonomasia. Incluso de la cosa de la espectacularización de la guerra y todo eso,
que es tremenda película, Apocalipsis Now, por Podríamos supuesto. hacerla un día. Podríamos No hacerla. ya, porque No, muchas películas de guerra. Esperen. Es demasiado para toda hora. Es un peliculón. Debo decir que a mí, como Kubrick, me puede. Está entre mis 3 favoritos. Está en el top 3. Nada, realmente me gusta más Full Metal Jacket que Apocalipsis Now, que es un película, obvio. Y son tonos distintos, ya desde el vamos. Sí, para mí. no. Obvio que no es lo mismo, pero nada, toma otros tiempos, toma otras cosas. Bueno, nada. Sí, a vos te gusta mucho Kubrick. Sí, ese es el tema. Sí, te gana el amor a Kubrick. Es como que aparte plano a plano lo veo y digo, ay, qué belleza en la peor basura que estás viendo. Sí. Y digo, qué espectacular. Yo tengo más como una cosa de amor-odio con sus películas, porque puedo percibir un montón de cosas que están buenísimas y por otro lado digo, loco, qué incómoda que me siento viendo estas películas. Que está bien, o sea, está bien en el sentido de es la idea. Claro. ¿no? Pero bueno, hay algo de habitar también esa incomodidad que también me imagino, por ejemplo, cómo es ser un estadounidense que ve esta película. Como ser, sí, ¿no? Hecha por inglés, además que es claro. Ni siquiera es propia, en cierta forma. Ahí debe haber un rollo interesante, ¿no? Filmada íntegramente en Inglaterra, por cierto. Este buen hombre de Kubrick no viajaba en avión. Tenía un pequeño, hablando de traumas. Uno de los tantos. Entonces era un temita. Y no quiero olvidarme de contar esto, que en toda esta escena de la chica esta francotiradora, y casi todo lo que es en Vietnam, está filmado en unas fábricas abandonadas de empresas de gas. Que estas empresas de gas habían construido muchísimos edificios en Vietnam en tiempos de otra ocupación. Como que sabemos, lo que son piratas. En todas partes. Siempre hablando del gobierno, etcétera. Obviamente, sí. La generalización como nunca sirve. Pero estamos hablando de que sabemos que hicieron esto. Sí, también se tienen que hacer cargo de su historia. Obvio. ¿no? Todavía tienen reyes. Y no son los únicos. Sí, repasando los himnos, sí. Ya te das cuenta un poco. No, es terrible, no, cada cosa. Pero bueno, nada, lo que hizo realmente fue que ese lugar lo iban a demoler, aparte. Entonces le dejaron como que lo empieza a romper él. Claro. Esto es como cuando te querés rapar y antes de raparte probás a hacerte peinados locos. Exactamente. Y decís, bueno, después me termino rapando. Claro, pero... me voy a afeitar, bueno, me hago un bigote, claro. Una barba candado, una cosa. Si total ya esto desaparece, ya fue, juguemos un rato. Sí. Exacto, bueno, toda esta compañía de gas, como te digo, es muy parecida porque es la misma empresa que construía en Vietnam. Entonces está muy parecido a ese tipo de trincheras que se usaron. Y bueno, nada, lo terminaron destruyendo. Entonces quedó muy bueno. Y realmente, y aparte dice que mandó a pedir miles y miles de fotos de Vietnam para ver los carteles, las cosas, las de la calle, todo para cumplir con todo. Y realmente desde que empieza Vietnam, parece Vietnam. ¿Qué querés que te diga? Sí, a ver, yo no conozco Vietnam, pero... Por lo que vimos en las por películas, lo que he visto representativamente, claro, no me hace ruido al menos. Eso voy, ¿no? ¿no? Decir, che, qué raro esto. Pero ahora que mencionaste esta secuencia más del final, es increíble. Que es impresionante técnicamente hablando y también por el hecho simbólico, ¿no? Que se retrotrae, bien digo. El Joker en un momento cuando le preguntan por qué está ahí, ¿no? Él primero dice porque quería conocer la joya del asiático, no sé qué, y porque quiero tener mi primera, ¿cómo es que le dice? Como su primera muerte confirmada. Tiene otra, no se dice así, pero no me sale ahora en este momento. Pero como decir, vine a la guerra y maté a un tipo. Sí, ¿no? sí. Y finalmente la primera muerte que puede confirmar o que el primer asesinato que comete en la guerra es esta nena. Pero a la vez... es un acto de misericordia. Exacto. Pero acá está la dualidad que él quiso. Esta era la forma de explicarlo sin explicarlo verbalmente como lo hicieron antes. Que como sí, por algo la piba le dice, por favor, matame. La piba ya quería que lo maten. Entonces fue la manera de matar a alguien, porque nosotros les podíamos decir, qué huevo que tenés, porque la mataste a sangre fría, sos un capo. Y realmente le estaba pidiendo que la mate, porque ya estaba. Entonces, me parece muy bueno esto, como te digo, si no lo hubieran explicado antes, que igual está bien, que es lo único que a veces digo, está bien. Capaz una menos, igual se entendía. Claro, se entendía, pero bueno, hay gente que a veces presta menos atención. Pero la dualidad esta está perfectamente explicada en mata a una persona que está queriendo que la mate. No deja de ser un asesinato, ¿no? Por eso supuesto, se hace porque cargo. Aparte, ellos la mataron, así como ella mató a varios de los de ellos, porque ella ya llega sucia
desde ese Total. punto de vista. Ella tenía, y aparte qué bien filmado que está. Pocas veces me sentí tan como no sé de dónde vienen los tiros y para dónde avanzo, para dónde no avanzo. Todo ese campo Sí, está un poco la muy confusión que bien. debe ser también estar Por supuesto. en el campo de guerra. Dice, no, viene de allá, no, viene de allá. Y encima dice, ¿cuántos son? No salgo. Cuando miran es una pibita. Y que se cargó unos cuantos y después se la cargan a ella, bueno. Sí, y eso también señala y pone el acento en algo que también en Estados Unidos intentaron por mucho tiempo invisibilizar, que es los vietnamitas se la hicieron parir. Pero claro. Digamos, no fue que ellos fueron y entraron como Pancho por su casa e hicieron lo que quisieron. No, ¿No? Como obvio. se encontraron del otro lado con alguien que estaba preparado y les hizo daño. Porque hubo un Vietcong entre los civiles. Estaban muy difícil saber. La gente no los apoyó. Había quienes sí, por supuesto, pues por algo empieza la guerra de entrada, era una guerra civil, digamos. Ujú. Y por supuesto, no hace falta que nadie nos aclare que la Unión Soviética apoyó a Vietnam y China. Bueno, sí, sabemos, obvio. Si no, era imposible realmente. Pero los tipos, está esta cosa de sos uno, pero bien ubicado, te ubicaste unos cuantos. Ujú. Y cuando te llegas a ver, che, era esta pibita y nos mató como 10. Nada. Y así todo, como son recontra asesinos, a sangre fría no la podían estar matando. Él fue el que terminó siendo, y como decís vos, como era cierto acto de misericordia. Pero los otros, que eran tan asesinos de gente a lo lejos, cuando la tuvieron al lado, Sí, no lo hicieron. no lo hacían. No- y le no decían, les daba. ¿quién la mata? Y él dijo, bueno, me hago el guapo ahora, que al fin y al cabo, bueno, acá está esta dualidad que quise mostrar todo el tiempo. Y eso me parece un cierre genial, sumado a Mickey Mouse y esta frase de no tengo miedo, estoy vivo y no tengo miedo. Sí, y a la vez, la última mirada del Joker, que es una mirada, no es la mirada Kubrick, es peor, es una mirada totalmente vacía. Sí, Que ahí es como que decís, listo, acá se terminó de romper él. El que venía como sorteando, justamente no, el chistoso del grupo, el Sí, que sí, podía sí. medio como estar en la guerra, pero que le pase medio de costado. Bueno, acá lo terminaron de romper. Este es un Sí. tipo, si sobrevive, va a ser uno de estos veteranos que vuelven rotos a su país. sí, ¿no? sí, se está Como- manejando un taxi en unos días. Sí, exactamente. Y bueno, volviendo un poco a la cuestión de... A mí hay algo que me pasa cuando veo la película, que una y otra vez el subtexto que se maneja o que se plantea es, loco, ¿por qué mierda pelean? ¿Por qué mierda van a la guerra? ¿No? Porque muchas veces se meten conceptos como la libertad, Sí. que decís, no, claramente no es por la libertad. Y también la película se encarga en un momento de explícitamente que un personaje diga, no, eso no es, como, Y sí. tampoco seamos boludos. Y cada uno tiene una manera, cada uno de los soldados tiene Sí, una sí, manera sí. de representar por qué están ahí, por qué lo hacen, que de nuevo, al igual que la narrativa oficial, está muy floja. Tiene muy poco sustento empírico, Sí. ¿no? Y ahí decís, claro, esto es un entramado que se arma en base a la nada. Es que esa es la cosa simbólica, es como decir, si es la palabra justa que nos viene atravesando, además. Es el uso de esos simbolismos y creerte que vos sos el dueño de la libertad o de lo que sea, ¿no? Sí, de que vos sos De- el gran salvador de tan- todo el universo. Claro, tanto. La cuestión moral, además. Ujú. Nada, es como dicen, todo para que haya un orden, pero si sos vos el que ordena. Tal cual. Y bueno, Sí, todo está bien mientras sea A mi manera. 100% bajo tu claro. óptica. Y sí, Sí, todo para que haya paz, pero armados. claro. Y Bueno, a mí me parece que ahí la representación gráfica de lo del casco y el Y pin sí. es, Totalmente. es una cosa muy subrayada y muy burda, pero es así. Ujú. Es el gobierno de los Estados Unidos diciendo que ellos quieren la paz mientras se meten a invadir un Sí, país. constantemente. Y en ese sentido me parece que es una película que intenta de alguna forma, no sé si intenta de alguna forma, claramente está como poniendo sobre la mesa como, che, háganse cargo, sáquense la careta de esto de... hay algo muy constitutivo de su cultura, de su forma de proceder político-social, que está agarrado con alambre. ¿Y por qué? Y no solamente está agarrado con alambre, perdón, pero es muy peligroso y genera
muerte por doquier. Es como, chabón, va a haber un cambio. O sea, como que el subtexto es, loco, ¿ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo? Por eso digo, y no dejan de ser hijos de que son colonia inglesa, que son los que de entrada eran de los más imperialistas. Por supuesto, después se dio la conquista de América, en la que no zafan ni los españoles, ni los portugueses, etcétera. Pero históricamente, Inglaterra se la pasó por todos lados y ellos heredaron eso, tanto que a la primera que se les pudrió, se independizaron. Sí. O sea, mucho antes, o sea, 1776. O sea, acá se estaba formando el virreinato y ellos se estaban independizando el mismo año. Sí, obviamente. Sí, son una nación que digamos, que logró ahí un germen revolucionario de forma muy temprana. Claro, por eso digo, y esta cosa de generar identidad a través de lo militar es clave. Sí. Diezmando también a una gran población indígena y originaria del lugar, ¿no? Diezmaron a los originarios y diezmaron a todos los que esclavizaron. Porque después... Eso, sí, en otro proceso posterior. No, así como fueron rápidos en independizarse, fueron lentos en quitar la esclavitud. Hubo una guerra civil que te quieran hacer creer. Hasta hace 50 años no podían tomar del mismo bebedero de agua. Dale. La misma guerra civil, si no me equivoco, 1866, termina con esto de la esclavitud y ni siquiera es por una cuestión de misericordia. Es una cuestión de que un asalariado es mucho más rentable que un esclavo. Cuando los blancos se dieron cuenta de eso, ahí hicieron toda esta pantomima. Realmente no les funcionaba. Sí, porque igual... vos comprabas un esclavo y si se te moría perdiste tu capital. Así de crudo como suena, sí. Es el motivo real. Que igualmente no fue el fin de la esclavitud, no fue el fin de la segregación. Por supuesto que no. Si después están cosechando el algodón, acá hemos hablado ya cuando hablamos de blues y de... cuando hablamos de esta película de... Ay, ¿cómo se llama? Aquí está Buddy Guy al final y se me fue con los vampiros. Ah, Sinners. Sinners. Los vampiros. Con los vampiros negros. Bueno, digo, lo hemos hablado, todos estos asuntos de segregación y de un montón de cosas. Y ahí ya no había esclavitud. Claro. Digo... Me salió muy Maritza Valí, claro. Claro, que lo demuestre. Bueno, nada, ya está, me entusiasmo. No, bueno, pero es un tema que hemos abordado más de una vez. Sí, insisto, mirá justo, bueno, en el momento en el que estamos grabando este episodio, es muy actual. Sí, acá 1813, libertad de vientre. Por favor. 1813. Argentina no estaba independizada del todo y ya habíamos decretado la libertad de vientre, que era que ya los hijos de los esclavos no iban a ser esclavos. Imagínate. Y bueno. En ese sentido. Y ahora somos los más racistas del universo. Sí, y porque además porque ellos no se mezclan. No. Acá ellos... como que andaban todos con todo. Más allá de que el debate ese tiene un montón de aristas, ya nos fuimos a lo que no queríamos hablar al principio. Pero es muy interesante que para ellos el concepto de mestizaje es totalmente ajeno, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quiero decir. Como es totalmente ajeno y no pueden entender. Pero bueno, no vamos a profundizar. Igual me mata él. Argentina es el país más racista del mundo. El presidente de la AFA, Chiquitapia. Espectacular. ¿Qué decirte, Nick? Es tan... ¿Viste? Son esas discusiones que, ojo, no digo que no hay que tenerlas, pero que decís, che, parten de una base tan loca que es como... Ni me subiría, como, ni arrancaría a discutir. Por eso, de entrada dijimos, no lo vamos a hacer y caemos porque somos tontos. No, y porque a veces, si no, igual a veces cuando uno finge demencia y no habla de los temas, termina ganando un lunático. Sí, Digo, no sé, pero bueno. Es como cuando dijimos en un momento, si todos son nazis, nadie es nazi, gana un nazi. Exactamente, sí. Pero bueno, no sé si te ha quedado algo por decir de Full Metal Jacket. Yo creo que hemos hablado un montón. Se podría seguir hablando y profundizando, sí, porque claro, más allá de la parte estrictamente argumental o de lo que plantea la película, tiene un montón de otras aristas que se desprenden, o sea, hablando de política internacional, de la cultura de la guerra, no solo en Estados Unidos, en el mundo, y se abren un montón de otros debates que igual quiero decir, y esto lo voy a decir al aire, estoy muy orgullosa porque no nos hemos ido tanto por las ramas. No, hablamos mucho de pero es que la película daba tanto. Estuvimos muy encausados. Este es mi momento de felicitarnos. Claro, muy bien, la verdad, palmadita en la espalda, estamos muy bien. Es que la película daba tanto para hablar. Sí, da mucha tela para entonces, cortar. Se podría seguir. Que tenés. Y yo hasta siento que hablamos poco desde lo cinematográfico. Mirá lo que te digo. Sí. Que me parece una joya también.
Todo, plano a plano. Pues es que el tipo, esto me acordó ya, en las escenas del principio, donde él no quería darle prioridad a nadie en la isla, y tenía que poner en foco como a 20 tipos. Y tuvo que ponerle varios lentes a la cámara, porque claro, cualquier cámara normal hace foco en alguien y saca de foco al otro. Y hacer esas escenas de todos en foco es de una complejidad total. Y es un genio, yo no puedo no quererlo. Después, no sé, sus mambos son sus mambos. Sí, bueno, de vuelta. Cuando veo lo que hace, me parece hermoso plano a plano. Sí, claramente, técnicamente hablando, es espectacular también. Y tiene unos grandes... Y sobre todo esto que decimos de la mirada autoral y cuestiones muy iconográficas después de su filmografía, que hay un montón de escenas o planos que son homenajeados en otras películas. Sí. Y eso no le pasa a cualquier director, a cualquier cineasta. Tal cual. Porque tienes que ser muy reconocible. Lo cual habla de una marca que es algo que nosotros siempre valoramos mucho acá, que es, bueno, cuando un director o directora logra una mirada tan marcada en donde rápidamente vos te puedes dar cuenta de, che, esto tiene algo de Kubrick. Y bueno, nada, porque tenés una personalidad increíble. Y siendo un tipo con tan pocas películas, al contrario de Hitchcock, que filmaba a rolete. Otra época también, ¿no? Sí. Y otra persona y después enfermó, muchos años no hizo nada. Bueno, nada, ojos bien cerrados. No es mi favorita, pero bueno. Bueno, pero gracias a eso se conocieron. Menos mal. Bueno, mira. Igual así todo es buenísima. O sea, quiero decir, no es mi favorita, porque estamos midiendo la vara Kubrick. Ya entendimos que sos fan de Kubrick. Y bueno. Basta, Nico, basta. Bueno, creo que ha sido todo dicho respecto a Full Metal Jacket. Gran película que, insisto, da mucho para hablar. Podríamos seguir, más no lo haremos porque, nada, hay que... El tiempo es tirano. Sí, los tiempos del podcast son así. Pero no nos vamos a despedir sin antes hacer el aviso parroquial de todos los episodios, que nos pueden encontrar en Instagram como @cinecontexto. Ahí tienen el link del cafecito si nos quieren dar una mano para que siga existiendo este hermoso espacio. Los capítulos se están subiendo en paralelo en Cine Contexto Podcast en YouTube y también en Spotify Cine Contexto. Y si activan las campanitas en ambas plataformas, les va a avisar cada vez que subimos un nuevo episodio. Mi nombre es Cami Castañola. Mi nombre es Nico de la Cua. Y esto fue Cine Contexto.